Constantemente, como siempre, los invito a que haga una conexión especial ahorita de su espíritu, con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios. Así que mueva su lengua, amada iglesia, abra sus labios y dígale al Dios eterno y verdadero: aquí estoy, Señor Dios Todopoderoso, aquí estoy en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estoy echando sobre ti mi carga, echando sobre ti mi angustia, echando sobre ti mi necesidad, echando sobre ti mis problemas. Esa urgencia que tengo la echo sobre ti, creyendo, Dios de la gloria, que tú me ayudas, creyendo, Dios de la gloria, que tú me favoreces, creyendo, Dios eterno, que hay una respuesta, que hay una ayuda, que hay un milagro. Dígale ahí: estamos aprovechando el ayuno y usted está abriendo su boca, usted está en el nombre de Jesús de Nazaret y usted está por medio de la sangre de Jesús de Nazaret presentándose al Dios Padre en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, he venido aquí porque tú, Señor bendito, llamas a los trabajados, a los cargados, para hacerme descansar. Quiero descansar, quiero hallar reposo, quiero hallar respuesta tuya, Señor. Tú eres Dios fiel, dile ahí: tú eres Dios fiel, tú eres Dios verdadero, tú eres Dios santo, tú eres Dios todopoderoso. Y yo creo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tú nos responderás, que tú me ayudarás, porque echo sobre ti mi carga. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 55. Un salmo, aquí se dice, así es, gloria a Dios, aquí está mi bendición. Es un salmo, es un versículo muy importante en tiempos de aflicción, en tiempos de restricción, en tiempos en que no se ve el fluir la bendición. Pero nosotros confiamos en el Dios verdadero, en el Dios santo, en el Dios todopoderoso. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Salmos, capítulo 55, versículo número 22. Dice así: en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder y el nombre del Espíritu Santo de Dios. Salmos, capítulo 55, versículo número 22, dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahora usted tome la palabra, busque la persona de al lado y léasela. Dígale: hermano, hermana, aquí dice que eche sobre Jehová tu carga, que él te sustentará, que él te ayudará, que él te fortalecerá y no dejará para siempre caído al justo. Si ahorita está caída tu economía, caída tu salud, caída tu vida anímica, él te la levanta. Él te la levanta hoy. Tienes que creerlo. Él te la levanta. Él levanta tu economía. Él levanta tu familia. Él levanta tu proyecto. Él lo levanta. Él lo levanta. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento. Título de la enseñanza: una respuesta de Dios para mi urgente necesidad. Una respuesta de Dios para mi urgente necesidad. ¿Qué vemos aquí en este salmo? Vamos a ver que este versículo se encaja en medio de una situación fuerte, en medio de una situación difícil, en medio de una situación de contingencia. En este salmo está diciendo varias cosas. Número uno, que hay que hacer algo, que hay que echar sobre Dios nuestra carga. En pocas palabras, que usted no puede llevar esa carga solo. Bueno, no puede y tal vez no debe, porque el diablo puede tomar ventaja de que usted esté llevando la carga solo. Y entramos al terreno de la fe. Hace poco veíamos
deje el salmo ahí y váyase a una palabra inspiradora en Hebreos 11. Y la vamos a ver, la habíamos acabado de leer, ahorita volvemos al salmo. En Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 11. El versículo número 30 dice así, Hebreos 11, 30, dice así la palabra del Señor. Alabamos su nombre. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Y habíamos traído el concepto espiritual, el concepto conforme a la palabra de Dios, que hay muros que no te quieren dejar entrar a la paz de Dios, al descanso de Dios, al sustento de Dios. Hay muros. Y esos muros, la única forma para que puedas entrar a la bendición es que caigan. No hay otra forma. No es rodearlos, no es contemplarlos, no es imaginarlos, es buscar la forma de que esos muros caigan. Y aquí habla 2 cosas. Lo primero es que es por la fe. Siempre nos pide la Biblia estar en la dimensión de la fe correcta. Siempre nos pide la Biblia estar en la magnitud de la fe correcta. Por eso la misma Biblia advierte que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios le bendice a usted en una forma especial por venir a los ayunos, por venir a las intercesiones, por venir mañana a la vigilia de niños, por venir el próximo domingo, día del Señor, por venir a los ayunos, al culto el miércoles. Dios le bendice. Porque está mirando Dios que usted su vida la está trabajando a través de ¿qué? De la fe. De la fe. Dios sabe que tenemos tenemos conflictos que se han constituido como muros de Jericó. Muros que quieren impedir que entres a la bendición, a la tierra que fluye la leche y la miel. Muros que quieren impedir que salga la maldición, que salga el mal de tu bendición. Pero ese fue el primero, el primer punto, la fe. Ahí mismo dice, después de rodearlos 7 días. Es una instrucción de Dios, es una indicación de Dios, como diciendo, el muro va a caer siempre y cuando tú hagas algo. El muro va a caer siempre y cuando tú dispongas algo. En ese tiempo Dios les había dado una indicación. Hay que rodear esos muros 7 días, 7 días. Tú has venido hoy para que esos muros caigan, esos muros de maldición, esos muros que están impidiendo que llegue la bendición prontamente, esos muros, tú estás actuando, porque Dios es amigo de que la fe se acompañe con obras de fe, de que la fe se acompañe con obras de fe. Y Dios te da la fuerza hoy, que alguien diga amén. Dios te da la convicción hoy, que alguien diga sí, amén. La recibo en el nombre de Jesús. Y aún Dios te da la estrategia. Escucha algo, aquí en este versículo 30 hay algo escondido, y Dios bendigo pastores, a las pastoras que se unen a estas predicaciones, porque como lo he dicho, esto es de la palabra de Dios para la iglesia de Cristo. No es en particular ni para una denominación, ni para una iglesia en particular, es para la iglesia de Cristo donde en todas partes. Y cuando usted lee el versículo 30, hay una parte espiritual, una parte de la fe, pero también hay una estrategia dada por Dios. Porque eso de 7 días rodeando Jericó era la estrategia que Dios le había dado a los israelitas en este tiempo. Lo que le quiero decir es que usted hoy sale de aquí, alguien que lo reciba y diga sí, amén, con una estrategia de parte de Dios.
Alguien dice, yo recibo esa estrategia de parte de Dios. Él me la va a mostrar. Él me va a decir qué hay que hacer. Él me va a dar la respuesta. Él me la va a dar. Y dígalo como Dios se la dio a los israelitas en ese tiempo, me la va a dar hoy. Una estrategia que va a hacer caer los muros. Dígalo. Una estrategia que va a hacer caer los muros. Una estrategia que va a hacer destruir los muros. Una estrategia que me va a hacer permitir entrar a la tierra donde fluye la leche, donde fluye la paz, donde fluye la bendición. Ahora vuelva conmigo, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 55. Y alabe a Dios y bendígalo mientras llega al Salmo capítulo 55. Y vuelva conmigo al versículo número 22. Y es un versículo muy especial. Vamos a tratar de meternos rápidamente en el contexto de este versículo. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí habla también varias cosas. Qué lindo que aquí procuramos, como fuimos formados además, a escudriñar la palabra, a meter el entendimiento en ella y que la palabra se meta en nuestro entendimiento, a usar la inteligencia espiritual y aún la inteligencia emocional en lo que Dios nos trae. Cuando usted le acompaña a eso, cuando usted le ha metido fe a la palabra, dígale al hermano de al lado, cuando le estamos metiendo fe a la palabra, dígale, cuando le estamos metiendo fe a la palabra, algo grande pasa, dígale, algo grande pasa, algo grande se activa. Es el Dios de la gloria el que activa algo grande. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Es esa palabra carga. Entonces nosotros tenemos que analizar por qué estás cargado. Puede ser la parte económica, terrible, necesitando pagar arriendo, necesitando pagar servicios, necesitando pagar compromisos. Puede ser la carga laboral, no hay trabajo. O aún hay personas que ya no pueden trabajar ciertos trabajos y les toca dar un giro en su vida. Y usted y yo no estamos para ser mendigos. Dígale al hermano, usted y yo no estamos para ser mendigos. Y se lo demuestro por la palabra del Señor. No queremos ser arrogantes, porque hay momentos de necesidad. Pero una cosa son momentos de necesidad y otros son momentos de mendicidad. Amén. Pueda que el Señor le permita a usted pasar momentos de necesidad. Nos lo permite Dios para que lo alabemos, para que lo busquemos, para que aprendamos. Pero no quiere Dios que seamos mendigos, que seamos como unos mendigos estirándole la mano a los amos esclavistas a ver qué migajas nos dejan caer de la mesa. Eso no lo tiene Dios. Eso no lo trajo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret le dijo a una mujer que el pan de Dios era para los hijos. La bendición completa es para los hijos. Y Jesús dijo, los perrillos, ellos son los que esperan las migajas que caigan de las mesas de sus amos. Pero usted y yo no estamos llamados a ser perrillos en el reino de Dios. Usted y yo estamos llamados y estamos constituidos para ser ¿qué? Hijos de Dios en el reino de Dios. Repita conmigo, hijo de Dios en el reino de Dios. Por tanto, el pan de la bendición completo llega a mi vida, llega a mi casa, se activa el reino de Dios para ayudarme. Por eso estoy ayunando, por eso estoy orando, porque creo en el poder de la oración. Creo en el poder de la palabra de Dios. Creo en la existencia del reino de Dios que se mueve a favor de los hijos de Dios. Amén. Escuche el Salmo 37. Yo le dije que le quería demostrar que no estamos llamados a ser mendigos. Salmo 37, versículo 25. Dice, joven,
fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A ver, vamos a meternos en este versículo. Qué lindo que aprendemos, ¿verdad? Qué lindo que estudiamos. Qué lindo que podemos traer esto. Y yo le pido, no porque quiera hacer propaganda, haga extensivo a estas transmisiones. Mándeselas a otras personas. No queremos likes para volvernos famosos, para volvernos, ¿cómo se dice? Bueno, los famosos en las redes. No, pero queremos que mire, cuando analizamos la palabra, y eso es hermoso, dice, joven fui y he envejecido. ¿Qué habla ahí? El proceso de la vida. Todo el proceso de nuestra vida debe estar en Dios y en su palabra. El proceso de la juventud, el proceso de envejecer y aún el proceso de pasar a la eternidad. Debe estar con Dios y en Dios. Y él en pocas palabras está diciendo, en el proceso de la vida, yo no he visto un justo desamparado. No he visto un justo que en el proceso de la vida, el justo, tal vez por eso se llama el justo, aquí lo entendemos, porque en el proceso de la vida escoge, decide estar con Dios siempre y que Dios esté siempre con él. Es el proceso de la vida. Ese es el justo, porque el justo sufre aflicciones por escoger tener a Dios siempre. El proceso, el justo sufre procesos en la vida. Dios quiere amoldar a los justos para que cada vez sean más justos. Y dice aquí que en medio de ese proceso de la vida, el justo no está desamparado. Entonces yo lo invito a usted que haga un acto profético en esta hora. No una palabra profética, un acto profético. A mí una vez alguien me trató de cuestionar y yo lo bendigo y le dije, mire, por la palabra de Dios le demuestro actos proféticos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Me dijo, dígame uno. Númbreme varios. Le dije, ¿acaso levantar la vara para que se abriera el mar rojo no fue un acto profético? ¿Acaso levantar las manos sobre esa piedra cuando peleaban con los amalecitas no fue un acto profético? ¿Acaso escupir allá el lodo y ponérselo sobre los ojos a un ciego y decirle ve y te lavas en un estanque no fue un acto profético? ¿Y dónde nos dice la palabra que los actos proféticos se terminaron? Cuando mucha gente cogía las telas, los paños que quedaban del apóstol Pablo, que tenía tanta unción, y se los llevaban como un acto profético y se los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Y los actos proféticos funcionan siempre y cuando haya varias condiciones. Uno, que sean dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y otro, que la persona que lo haga esté en la dimensión de santidad, está en la dimensión de fe, está en la dimensión de espiritualidad que Dios quiere. Entonces, actos proféticos ha pasado. Quizá usted ha entrado, ha pisado un lugar y Dios se lo ha entregado. Quizá usted ha levantado algo con su mano y dice, así será mi bendición. Pues Dios quiere que usted haga un acto profético hoy. Usted que vino cargado, usted que vino angustiado, usted que vino necesitado, Dios quiere que se levante. Es el primero. Y que usted levante, ¿qué? Sus manos hacia el cielo y diga, Señor, yo no estoy desamparado y yo recibo ese amparo que viene del cielo. Lo recibo para mi casa, lo recibo para mi familia. Y usted visualícelo, haga el acto profético y añádale la palabra profética. ¿Sabe? Eliseo hizo el acto profético, lanzó la madera y después lanzó la palabra profética. Dijo, ahí donde flotó la madera
flotará el hacha. Entonces usted también puede hacer el acto profético. ¿Sabe que Jesús de Nazaret le dijo a Pedro, haga primero el acto profético, lance el anzuelo, pesque el pez, y después le lanzó la palabra profética? Dijo, ahí en el pez encontrarás una moneda, un estatero, paga tus impuestos y paga los míos. Usted ha hecho el acto profético de levantar tus manos hacia el Dios eterno, hacia el Dios verdadero, hacia el Dios santo. Ahora acompáñele con una palabra profética. ¿Cuál es el amparo que necesitas? ¿Cuál es la respuesta que necesitas urgente? Es sobre tu casa, es sobre tu economía, es sobre tu salud, es sobre tus hijos, es sobre tus hijas, es sobre tu hogar, es sobre tu negocio, es sobre tu salud. Dios lo sabe, pero tú te has puesto en pie creyendo que estás haciendo un acto profético, ocupando el lugar de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que levanta sus manos hacia el cielo diciendo, hay un amparo, porque la Biblia me enseña que para los justos siempre hay un amparo, nunca están desamparados. Y yo lanzo esa palabra, dígale, creyendo que ese amparo de Dios llega a mi casa, llega a mi familia, llega a mi economía, llega a mi salud, llega a mi familia, llega a mis familiares, llega a mi economía, llega a mi negocio. Lo creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toma asiento, por favor. Y dice aquí el versículo 22 estamos, en el 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo que desamparado. El desamparo no es para los hijos de Dios, justos. Me parece oír a mi pastora, Dios la bendiga donde quiera que esté. ¿Cómo hacía énfasis y nos decía, pastores, el día que tengan sus iglesias para pastorearlas, son las ovejas de Cristo? Enséñeles y repítales una y otra vez que una de las condiciones de una oveja que agrada a Dios, sí es la santidad, sí es la consagración, pero que sea una persona justa delante de Dios. Y muchas veces le preguntamos, ¿y quién es esencialmente el que oye los mandamientos de Dios, el que guarda los mandamientos de Dios y los pone por obra? Le repito, un justo a la luz de la Biblia es el que oye los mandamientos de Dios y los guarda, los atesora, los lleva para su vida y los pone por obra. No solamente los contempla o los examina, los pone por obra. Y dice aquí, ni su descendencia que mendigue pan. Está en el versículo 25 del Salmo 37, en la última parte del versículo 35 del capítulo 37, versículo 25, está diciendo que Dios no tiene para su casa un plan de mendicidad, que Dios no tiene para sus hijos. Escuche, cuando nos sintonizamos espiritualmente y entendemos para qué nos llamó Dios, por qué nos escogió Dios, porque Dios había podido escoger a otro o a otra, pero te escogió a ti. Dios había podido llamar a otro o a otra, pero te llamó a ti, me llamó a mí. Y básicamente Dios algo con ese llamado, en que seamos hijos de Dios, hijas de Dios, y que permanezcamos como hijos de Dios o hijas de Dios. ¿Cuándo? Desde esta vida, ¿cuántos años? 50, 60, 70 y hasta la eternidad. Permanezcamos siendo ¿qué? Hijos de Dios, que lo adoremos allá en el espíritu, en verdad, sin infidelidades. Alguien planteó una pregunta y dijo, si ya sucedió una vez que los hijos de Dios en el cielo se rebeldizaron con un líder, ¿será que se pueden volver a rebeldizar? Dije, bueno, la Biblia no lo habla,
pero lo advierte, que por eso es que Dios quiere asegurarse que allá ese cielo, las nuevas criaturas, entremos siendo verdaderamente adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto lo bendicen? ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo glorifican? Entonces, les estoy enseñando que la mendicidad no viene de Dios. Porque habla que los descendientes, usted es descendiente de la obra que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. La iglesia es la descendencia de la iglesia primitiva. Y algo que dejó Jesús de Nazaret en la tierra fue ¿qué? Su iglesia. Él dejó varias, no cosas, varias situaciones. Dejó la presencia del Espíritu Santo de Dios porque se la pidió al Padre. El Espíritu Santo de Dios se ha encargado de guiar, de recordar y de dar dones a los hombres. Amén. Pero Él dejó esencialmente su doctrina, su testimonio, su pacto dejó el Señor Jesucristo, lo dejó. Pero también dejó algo importante para toda la humanidad, a la iglesia, para que sea la sal de la tierra, para que sea la luz del mundo. Entonces usted se ubica ahí, diciendo, si yo hago parte de la iglesia, soy de esta descendencia que habla de los justos. Y si soy de esa descendencia, la mendicidad no tiene por qué estar en mi casa. ¿Cómo se traduce esa mendicidad hoy en día? No necesariamente que usted salga a la calle a extender la mano a ver quién le regala un pan. ¿Cómo se traduce? Con un espíritu de mendicidad. El diablo es feliz queriendo ver a la iglesia de Cristo como una iglesia de mendicidad. No se lo permitiremos en el nombre de Jesús. Alguien que diga conmigo fuerte, no se lo permitiremos, porque yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y el espíritu de mendicidad no entra a mi casa, no entra a mi familia, no entra a mi hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Básicamente, ¿cómo se ve hoy en día? El diablo quiere colocar muros. ¿Se acuerda que hablamos de muros? Para que la iglesia no entre. En tiempos de Jericó, la iglesia, el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. Aunque tenía que luchar por ella, pero tenía que entrar. Porque sobre la tierra prometida había una promesa grande, que allí fluía la leche y la miel. Es decir, que allí fluía la bendición. Dios te quiere de aquí en adelante que fluya tu bendición. Y tú dices, sí, amén. Tú dices, yo lo recibo, yo lo creo, porque está en la palabra de Dios, que Dios me hace entrar y yo procuro entrar a esa magnitud, a esa dimensión donde fluye la bendición. Amén. Entonces, ¿cuál es la mendicidad? El diablo coloca muros y hace sentir al cristiano encerrado. Por un lado, que no puede entrar a la tierra prometida, a la tierra que le da fluidez de la bendición. Y por otro lado, que no puede vencer lo maligno, lo que le está quitando la bendición. El espíritu de la mendicidad hace sentir a la persona como un pobrecito, que necesita quizá de lo que le sobra a otros hombres para él recibir. Y yo te quiero decir de parte de Dios, tú no vas a anhelar lo que le sobra a otros. Dile a la persona que tienes al lado, tú no vas a anhelar lo que le sobra a otros. Eso fue la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo ya tenía toda la bendición establecida, pero el hijo pródigo quiso derrocharla. Quiso tener experiencias en los deseos de la carne.
Se fue, se desaforó y se entregó a los deseos de la carne. Y él tenía una bendición establecida y se le fue. Entonces el hijo pródigo, me pregunta alguien, ¿fue un mendigo? Yo creo que sí. Mendigaba trabajo, mendigaba oportunidades, mendigaba, llegó a mendigar de tal forma que anhelaba lo que le sobraba a otros. Hasta que estando allá cuidando los cerdos y comiendo las algarrobas, lo que caía de los árboles, que era comida para los cerdos, pero él se la comía, cae en cuenta, vuelve en sí, porque tenía un padre que aunque lo había dejado ir, no lo abandonó en su espíritu, lo anhelaba que volviera. Y él cae en sí en cuenta diciendo, pero ¿qué hago yo mendigándole a los hombres las sobras que le traen a estos cerdos? ¿Qué hago yo mendigándole a la humanidad si tengo un Padre que es el dueño de todas las cosas? Si tengo un Padre que es el dueño de todas las cosas. Y él ya me tenía en posición de hijo. Entonces él sale de la posición de mendigo y vuelve a la posición de ¿qué? De hijo. Hoy Dios te trae una pregunta y no te sientas mal. ¿Estás acostumbrado a mendigarle a los hombres? No lo hagas. Bueno, necesitamos de los hombres, yo aclaro. Usted va a una cita médica, necesita del doctor, necesita del auxiliar que le oriente, aún la que le hace llenar la forma, los bendecimos. Necesita del portero de ese edificio para que le registre su ingreso. Pero eso es muy diferente, tener una interacción con seres humanos que usted necesita. Usted necesita ir a un supermercado, necesita un carrito, necesita un muchacho que ordene el mercado para que usted lo pueda adquirir, necesita una cajera. Pero eso es diferente que usted interactúa con un trabajador de allá a que usted vaya con un espíritu de mendicidad hacia los humanos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la alabanza al Dios de la gloria? Entonces, no quiere el Señor que mendiguemos. Y vamos a salir hoy con el pan completo. Amén. Vamos a salir hoy con el pan completo. Mire, si yo algo que he tenido sueños maravillosos espirituales, porque los sueños espirituales existen. Las visiones espirituales existen. La palabra revelada existe. Si en algunas ocasiones he tenido sueños maravillosos espirituales, es con panes, sin saber en ese entonces la magnitud de lo que significaba el pan. Por eso le molesto tanto o le inquieto que aún en este momento usted quizá en otro acto profético se ponga en pie, extienda su mano así como yo la tengo, en sus dos manos, y diga: Señor, yo creo que tú me das el pan de la respuesta de la necesidad hoy mismo, y que tu reino está afuera activándose a mi favor, se está moviendo a favor de mi causa, a favor de mi economía, a favor de mi hogar. Yo creo en eso del pan que vino del cielo. Yo creo que en eso de que el pan de la bendición es para los hijos de Dios, y yo lo quiero tomar y lo quiero recibir. Podré pagar las deudas, podré recibir para pagar el arriendo, podré recibir ese trabajo nuevo, esa oferta nueva, ese empleo nuevo, ese negocio nuevo. Podré recibir esa respuesta nueva en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Vuelva, por favor, al Salmo 55. Tome asiento. Dice: echa, versículo 22, sobre Jehová tu carga. Comenzamos diciendo: no es bueno que lleves tu carga ahí. Es bueno que por la fe te muevas. Esos muros, ya lo vimos, no cayeron si no hubiera habido fe. Fe y movimiento, fe y estrategia de Dios.
Aquí dice algo parecido. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Hay un sustento. Siempre hay sustento de Dios para el pueblo de Él, para sus hijos. Siempre lo hay. Yo quisiera que tú te repitieras eso a ti mismo y te convencieras. Siempre habrá un sustento para los hijos de Dios. Y ahora busques a la persona ahí al lado, le sonrías y le digas, siempre habrá un sustento para los hijos de Dios. Siempre lo habrá. Siempre existirá. Siempre lo tendrá Dios. Amén. Y aquí hay algo importante. No dejará para siempre caído al justo. Entonces usted y yo que analizamos la palabra nos hacemos una pregunta. Y decimos, ¿era que en ese momento le estaba hablando a un caído? Sí, le estaba hablando a un caído. Mire usted, vuélvase en el mismo Salmo 55 al versículo número 1. Amén. Cuando usted lee el tópico, es decir, el título de ese salmo, en esta Biblia dice, es una plegaria, es un clamor, pidiéndole a Dios la destrucción de enemigos. O sea que usted aborda este capítulo diciendo, esta persona, que en este caso es el rey David, está enfrentando enemigos, no uno, enemigos. Y mire cómo él comienza esta plegaria, esta guerra contra esos enemigos. Escucha, oh Dios, mi oración. Él se quería asegurar que lo de la fe estuviera primero, antes que el problema. Antes que ponerle la angustia a Dios y el problema, él quería asegurarse que Dios lo viera a él como una persona de fe. Por eso el que escribe Hebreos algo parecido. Sí, los muros de Jericó cayeron, pero primero estuvo, dice, por la fe fueron destruidos los muros de Jericó. Y este salmo, en este versículo 1, nos enseña que este hombre quería asegurarse que Dios lo viera en conexión con él. Y dice, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en oración y me conmuevo. Mire el versículo 2. No es que Dios esté dormido, es una figura literaria. Pero era tanta la urgencia de este hombre que él le quería tocar el corazón a Dios por una respuesta. Usted en el versículo dice, está atento y respóndeme. La convocación de este ayuno de hoy fue por respuestas. Respuestas en el trabajo, respuestas en la familia, respuestas en la salud, respuestas en situaciones difíciles. Y Dios quiere que usted y yo le digamos, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme con grandes cosas, Señor, respóndeme con maravillas, Señor, respóndeme en el nombre de Jesús. Y mire usted con cuidado. Dice, me conmuevo. Él estaba conmovido. A causa, versículo 3, de la voz del enemigo. ¿Qué lo atacaba? Una voz. ¿De quién? Del enemigo. La voz del enemigo te dice, no tienes nada. La voz del enemigo te dice, no eres nadie. La voz del enemigo te dice, estás destinado a ser un esclavo, un mendigo. La voz de Dios te dice, eres mi hijo, eres mi hija, y tengo el pan de bendición para ti. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. La voz del enemigo te dice, estás enfermo, no te curarás irremediablemente. La voz de Dios te dice, yo soy tu sanador. Y por la llaga de mi hijo fuiste curado. Y por las heridas de mi hijo fuiste sanado.
La voz del enemigo te dice, no hay nada para ti, no hay nada. Puertas cerradas, caminos cerrados. La voz de Dios te dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La voz de Dios te dice, tu Dios, mi Dios, suplirá todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero no solo era la voz del enemigo, era la opresión del impío. El enemigo tiene a gente, la opresión, el que cobra, el arriendo se vuelve una opresión. Las deudas se vuelven una opresión. Los dictámenes de salud se vuelven una opresión. Las situaciones familiares difíciles se vuelven una opresión. Dice, porque sobre mí echaron iniquidad, maldad. Mire cómo se conjugan cosas tremendas. El enemigo, la impiedad, la iniquidad, y con furor me persiguen. Ahí hay 4 enemigos. Voz del diablo que quiere poner temor, opresión del impío, de los hijos del diablo que quieren encerrar a las personas. Iniquidad, le echan maldiciones, le echan palabras de ruina, le echan palabras de fracaso, le echan palabras de derrota y aún persecución. Claro que hubo un efecto en esa persona, dice el versículo 4. Mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Él pensaba que en medio de esta situación tan terrible que tenía ya no había nada más que hacer sino morirse. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. El versículo 6 dice algo tremendo, porque él anhela algo, dice, hoy dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansar. Y eso es lo que muchos quieren. Dice el 7 que huiría lejos, que moraría en el desierto. Muchos dicen que se apresuraría a escapar. Básicamente es un conflicto familiar que tienen tremendo, ¿verdad? Pero más adelante hay un espacio. La Biblia fue diseñada para dejar espacios, porque así viene en el original hebreo, sobre todo el Antiguo Testamento. Porque los transcriptores de esos transcribían toda la verdad. La verdad espiritual primeramente, pero la verdad vivencial, lo que estaban viviendo. Entonces esta hermosa y honesta y digna palabra de Dios no esconde que David estaba mal anímicamente, que David estaba mal sentimentalmente, que David estaba mal económicamente, y pues lo vemos hasta en la salud. No la esconde. No esconde sus palabras de querer huir, como si eso fuera una salida eficaz. Era una salida, pero no era eficaz. Porque Dios es amigo de que seamos capaces de enfrentar ese muro y hacerlo caer, de enfrentar esa situación y hacerla huir. Dios nos escogió porque cree que somos capaces, con el poder que nos ha dado Jesús de Nazaret, de transformar nuestra situación. Dile a la persona de al lado, tenemos poder en Cristo Jesús para transformarlo todo. Tenemos poder para transformarlo. No estoy diciendo una tontería. No dijo, dile a ese monte que se mueva y se moverá. Eso no es transformar algo. Dile a ese árbol que se desarraiga y se plante y allá será plantado. Eso es transformar un entorno tremendamente. Él se había quejado también de que lo había afrentado su propia carne. Parece que su propio hijo, su propia familia.
Y le deja al Señor exponer eso en la sinceridad hermosa que muestra la Biblia. Pero hay un espacio de reflexión del David, del rey David. Y en el versículo 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Y usted debería hacer lo mismo. En cuanto a mí, a Dios estoy clamando, a Dios estoy suplicando, a Dios estoy rogando, y el Dios eterno me salvará. Él enviará esa respuesta, Él enviará ese milagro, Él enviará esa sanidad, y lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento. Dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tenía una urgencia. ¿Cuánto tiempo oraba? ¿Por la tarde, por la mañana y al mediodía? Alguien dijo aquí hermosamente: todo el tiempo. Oiga, si usted tiene una necesidad urgente, ¿por qué quiere esperar cada 8 días para venir a orar? Oiga, si usted tiene una necesidad urgente y apremiante ya en su casa, en su hogar, en su familia, en su salud, ¿por qué quiere dar periodos tan largos de la oración si este hombre nos enseña que ante esos problemas tan graves, clamaba a Dios por la tarde, clamaba a Dios por la mañana y clamaba a Dios por mediodía? Oraba y clamaba, creyendo que Él oía su voz. Y Él dice: Él redimirá, versículo 18, Él rescatará, Él librará en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Cuando Él dice eso, está diciéndole a Dios: estoy en el grupo de los justos, mi Señor. Estoy en el grupo de los que, a pesar de tener enemigos, varios, aquí era 4 por el sermón, permanezco en ti. Estoy en el grupo de reconocer al Dios que escucha el clamor de su pueblo. Estoy en el grupo de los que creo que hay un clamor, hay una oración, pero allá arriba hay alguien que nos oye y nos responde y nos envía amparo y fortaleza. Estoy en el grupo de los que creo que Dios enviará una respuesta, que alguien diga amén. Una respuesta para redimir en paz mi alma, una respuesta para rescatarme de esta situación, para liberarme de esta angustia, para liberarme de estas situaciones difíciles. Porque creo que tú eres el Dios que permanece desde siempre y para siempre. Y se cree que algo pasó. Dios le respondió. La historia bíblica nos enseña que Dios le respondió, que Dios le dio, que Dios tomó control de los enemigos. Por eso Él acuña esta verdad bíblica y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué hizo Él aquí en este salmo que nos enseñó? A echar su carga sobre Dios. ¿Y qué nos enseña este salmo? Que Dios le envió sustento espiritual, físico, económico y de salud, y lo levantó para que no estuviera caído. Ya no está David, estamos los descendientes. Es una palabra bendita decir: de su descendencia no mendigará pan. Justo como el Señor Jesucristo no ha habido nadie, ni lo habrá. Usted es descendencia de Jesucristo. Sonríale a alguien y dígale: somos descendencia del Señor Jesucristo de Nazaret. No estamos para mendigar, no estamos para extenderle la mano al opresor. El Señor nos sustentará, nos ayudará, porque somos descendencia del Señor. Y ya para ir terminando, no se afane.
No se afane, siempre que venga aquí no se afane, hermano. No se afane, Dios obra de unas maravillas. Yo no iba a predicar, de hecho lo tengo prohibido ahorita, debería, porque son 24 horas después del procedimiento que me hicieron. Y mi esposa me preguntó como 5 veces, tú no puedes hacer ninguna fuerza y tú cuando predicas te esfuerzas. Y dije, yo lo quiero hacer porque no le daré nada a mi Señor que no me cueste. Y cuando ya estaba terminando y le dije al Señor, ¿qué le hablo al pueblo? Me dijo, dile esto, lo que les he expuesto. Pero me dijo, añádeles algo. Está en Filipenses 4:19. Es un pastor, Pablo, agradecido. Filipenses 4:19. Es un pastor agradecido porque esa iglesia de Filipos participó con él en su tribulación. Él le ayudó cuando él estaba atribulado. Es un pastor agradecido porque le reconocían que él les hacía partícipes del evangelio, que participaban con él en qué forma, en dar y recibir. Ellos recibían y daban y recibían. Y que no era sin ningún interés, solamente en que veían al hombre que les predicaba el evangelio, que los hacía meter en la dimensión del evangelio. Y era una iglesia que le daba para las necesidades, dice el versículo 16 de Filipenses 4. Dice que les enviaban al siervo una y otra vez para sus necesidades. No porque él los buscara para eso, yo jamás los buscaré a ustedes para eso, sino porque ellos querían hacerlo. Y ellos buscaban fruto que abundara en la cuenta. Tenían una cuenta en el cielo. Tenemos una cuenta en el cielo. A mí me preguntan siempre, ¿tiene sustento bíblico lo que usted dice? Aquí está en el 17, tenemos una cuenta en el cielo. Dice, no es que da vida, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y hay gente que tiene la cuenta vacía porque no le da nada a Dios, porque no le da nada a los siervos de Dios. Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cómo está tu cuenta? Tu cuenta puede estar vacía, arruinada totalmente, porque no te metes en aquello de participar en la tribulación. Dando, recibiendo y dando. Y dice el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando usted da, cuando usted participa de la tribulación, con el pastor o aún con un hermano, usted se coloca en una posición de recibir esta palabra, que Dios le supla todo lo que le falta, conforme a unas riquezas. En el banco celestial hay riquezas. Y allá se desatan, se mueven riquezas en gloria para que se conviertan en riquezas materiales aquí. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que te pongas en pie. Que te pongas en paz con Dios si no has participado en ese dar y recibir. Aquí hay un mensaje grande. Está en la Biblia, yo no me lo invento, está en la Biblia. Está aquí redactado, está escrito. En el dar y el recibir. Por eso bendigo los pastores, las pastoras. A veces se comunican conmigo, yo, de hecho la mayoría no importa. Tal vez Dios me regaló esto a mí y me dijo, no es para ti, es para la iglesia. Es como el sembrador que bota la semilla sin esperar
No, porque sabe que hay una cosecha hermosa, pero para la gloria del dueño del terreno, no del que esparce la semilla. Amén. Así que usted y yo vamos a creer que de hoy salimos de aquí con eso que le falta. Dígaselo a Dios. ¿Qué es lo que le falta? Abra su boca. Ahí es donde usted aproveche estos minutos. Por eso decía, no se afane, no se vaya. Porque ¿qué le falta? ¿Un trabajo? ¿Un dinero? ¿Una oportunidad laboral? ¿Un milagro en la salud? ¿Un milagro familiar? ¿Qué le falta? Sentirse mejor, no sentirse sola, no sentirse abandonada, no sentirse triste, derrotado. ¿Qué le falta? Dios sabe qué te falta. Pero yo te invito a que le confieses a Él, a que abras tu boca y le digas, Señor, a mí lo que me falta es esto y esto. Por aquello de que lo que aprendimos hoy, de que sea como un clamor, como una oración tuya ahí a Dios, como lo hacía David. Decía, Señor, me falta tu respuesta, me falta ese milagro, me falta ver a mi hijo convertido, arrepentido, me falta ver a mis hijos viendo los adoradores en espíritu y en verdad. Yo quiero confesar, Señor, que esos exámenes que me van a sacar o que me muestras que me va a salir eso excelentemente para la gloria de Dios. Así que usted aproveche este instante. David lo hizo y le funcionó y nos enseñó. Es la fórmula de Dios, clamarle al Padre, orarle al Padre, confesando que Él oye nuestra voz, exponiéndole nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras adversidades y creyendo que de allá viene un sustento, que de allá viene algo que va a suplir todo lo que nos falta, todo lo que nos falta. Hay impíos, hay malos. Tenemos una labor de tratar de convertirlos para Cristo. Y Dios manda recursos para su iglesia. Porque Dios no quiere a la iglesia en posición de mendigos. Dios quiere a su iglesia en posición de reyes y sacerdotes para Dios. Y de reyes que no les hace falta nada. Por eso dice mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. Yo quiero que te metas en esta atmósfera, y aún los de la transmisión, porque han dado testimonios hermosos, donde dicen, ahí me paré en el sofá o en la silla, y empecé a sentir la presencia de Dios y de su Santo Espíritu. Yo quiero que en esta presencia del Espíritu Santo te metas en una dimensión profética. No estoy mintiendo. Es Pablo que le dice a Corintio, es mejor que profeticéis. Pero la profecía tiene sus límites, sus dimensiones. Y lo que cambia la profecía para el Nuevo Testamento es que tú declares como una realidad esa palabra que Dios te está enviando. Que tú declares que del reino de Dios se mueve justicia, gozo, paz en el Espíritu y llega a tu casa. Que con esta palabra que Dios te da hoy al final de este ayuno, tú comiences a profetizar a tu casa que todo eso, lo que falta, llegará. La respuesta de Dios llegará, porque Dios lo está diciendo hoy. Tómate un minuto, porque ya voy a ir cerrando. Tómate 2 minutos para confesarlo, para que yo voy a ir terminando. Yo quiero decirle a mi Señor que Él hará algo grande. Lo creo, lo siento, como el torbellino de bendición, y moverá los cielos y moverá la tierra
y moverá los abismos. Y allá viene nuestra bendición. Hay una profecía que dice que recibiremos bendición de los cielos, de los que maman, es decir, de los humanos de la tierra, y aún de los abismos recibimos bendiciones. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero no podemos despedir este momento sin recordar que Dios nos pide: sé justo, sé justo, sé justo para no estar desamparado. Sé justo para no mendigar pan. Justo para que venga el sustento de Dios. Seamos justos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Señor, tú sabes la diligencia que queremos hacer mañana. Ve delante de nosotros y toca ese corazón de esa persona para que nos favorezca. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cierre ahí dándole gracias a Dios. Dele gracias a Dios. ¿Cómo hemos sentido linda la presencia de Dios? ¿Cómo hemos sentido hermosa la presencia de Dios? Hay una alabanza, no digo que la cantemos hoy, pero me pareció tan hermosa, por una que dice: envuélveme en ti. Porque son momentos muy hermosos en que sentimos que Él nos envuelve en Él. No nacimos para ser mendigos. No nacimos para estar estirando la mano y mirando las migajas que caen de la mesa de los amos. No. Nacimos para ser amos, reyes, sacerdotes de Cristo Jesús de Nazaret para Dios Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos hacia el cielo del Dios eterno y bendícelo. Bendícelo, bendícelo. Dile: gracias, Padre nuestro. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre del Señor Jesucristo, recibamos la bendición de nuestro Padre eterno, recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Iglesia muy amada, extiende tus manos hacia el cielo y créele a Dios que Él va a enviar una respuesta para todos nosotros, porque no hemos visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Que Dios los bendiga rica y poderosamente, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.